Ujú. Bueno, pues buenas tardes a todas. Este, buenas tardes, buenas noches, y vamos a iniciar un nuevo módulo que se llama Doctrina Bíblica del Ayuno o Doctrina del Ayuno Bíblico, como lo quieran ver. Estábamos viendo que cómo podía entenderse lo del ayuno. Y créanme que es increíble, pero es una doctrina y es un mandamiento el ayuno. Dentro de toda la palabra de Dios que ahorita vamos a ver, de cómo es un mandamiento de parte de Dios, orar y ayunar. Así que bueno, vamos a comenzar este nuevo módulo, ¿verdad? Para poder saber, conocer por qué es tan importante ayunar también. Y bueno, sabemos que la oración es una parte necesaria del ayuno. ¿Por qué? Porque en las escrituras del ayuno y la oración siempre van de la mano, van juntas. Nuestro ayuno siempre debe ir acompañado con una oración sincera y nosotros debemos comenzar con oración y terminar con oración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin la oración el ayuno no es en realidad un ayuno completo, ¿verdad? Continuamos. No es, fíjense cómo siempre nosotros vamos a ayunar, cuando nos piden que estemos en ayuno, nosotros cumplimos con dejar de comer, ¿verdad? Pero es tan importante que nosotros ese día que ayunemos, nosotros tomemos tiempo para la lectura de la palabra de Dios y oración. Es importante, porque si nosotros no complementamos el ayuno con la oración y con el estudio de la palabra, vamos nada más a estar dejando de comer. No va a ser un ayuno verdadero. Así que si deseamos que nuestro ayuno sea algo más que dejar de comer, pues debemos nosotros tener ese conocimiento de que debemos nosotros tener nuestros corazones, nuestras mentes en una relación, en una comunión con el Padre Celestial. Así que el ayuno tiene que ir combinado con la oración, porque eso nos va a dar poder. Y con la palabra de Dios, ¿por qué? Porque va a llenar nuestra mente de revelación del Espíritu Santo y nos va a ayudar en los momentos de tentación, de que ya tengo hambre o de que te distraes en otras cosas. Por eso es importante que nosotros tengamos esa abstenencia, no nada más de la comida, sino de estar hablando, oyendo y escuchando las cosas del mundo. Y así la oración dice que en muchas ocasiones necesita del ayuno bíblico para tu victoria y eficacia. Nosotros podemos ver que el ayuno combinado con la oración y con la fe, podemos nosotros lograr cuando estamos orando, cuando estamos ayunando y cuando estamos estudiando la palabra, nos vamos a llenar de esta fe sobrenatural. Y bueno, nosotros hemos visto que el ayuno es una doctrina bíblica. ¿Por qué doctrina? Porque lo dejó el Señor estipulado como un mandamiento, ¿verdad? Y bueno, ustedes saben que muchos hermanos en la fe se hacen preguntas sobre el ayuno. Y estas interrogantes y confusiones o confesiones surgen en la mente de muchos a causa de que desde el punto de vista natural y humano, el ayuno ha sido prácticamente en todos los tiempos y en todas las naciones, sobre todo en tiempos de dolor, de pena, de angustia, de aflicción, de sufrimiento. Nosotros vamos a ver cómo siempre en la historia, tanto en la Biblia como en el mundo seglar,
hemos visto que por causa de la pena, perdón, dejamos de comer, por la angustia, por la aflicción, pero cuando es bíblico, nosotros vamos a dejar de comer, vamos a meternos en el ayuno, en la oración y en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder soportar esos tiempos de angustia, esos tiempos de dolor y esos tiempos de aflicción. De otra manera, yo creo que nadie podría salir adelante, ¿verdad? Y vamos a continuar para poder ver primeramente el ayuno judío. En la ley ceremonial dada por Dios al pueblo hebreo por medio de Moisés, Dios estableció un ayuno al año para toda la nación. Y eso fue el día de la expiación. Podemos ver Levítico 23-27. Dice que a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis tanta vocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Perdón. Moisés no comió por 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque él estaba en el monte con Dios. Y en ese momento, en ese instante, mientras él estaba en ese lugar, él pudo, él pudo tener esa relación, esa comunión, porque estaba presente Dios ahí con él. Y como nosotros podemos ver en la Biblia, que cuando él bajó de la montaña, el rostro de él reflejaba la presencia de Dios. Podía verse la presencia de Dios en él. Por eso dice que se tuvo que cubrir para que, pues como eran muy dados a la idolatría los judíos, ¿verdad? Los israelitas, tuvo que cubrirse el rostro para que no lo adoraran, ¿verdad? Pero estamos viendo que estuvo 40 días y noches sin comer en la presencia del Señor. Y ahí le reveló los 10 mandamientos, los decretos, los estatutos, la ley. Y se imagina lo maravilloso que debe haber sido estar ahí, aunque se supone que dice la palabra que solamente le dio las espaldas, pero te imaginas y cuando de repente sentimos la presencia del Espíritu Santo, cómo se manifiesta esa sensación tan maravillosa que se siente, el calorcito del Espíritu Santo. Ahora imagínense a Dios mismo presente ahí con Moisés. Por eso había gloria y se manifestaba gloria en el rostro de Moisés cuando bajó. Y así lo dice Éxodo 34, 29, 30. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Y eso es lo que a veces sucede cuando nosotros tenemos un tiempo de ayuno, ¿verdad? Podemos sentir y presenciar la gloria de Dios hasta un día nada más, con eso basta. Moisés estuvo 40 días, nosotros a veces estamos más un día, 2 días, 3 días ayunando, pero si tú cumples con esta manera, esta forma de ayunar, hasta con un día que tú ayunes, pero que de veras estés nada más enfocada en tu ayuno, en la lectura de la palabra y en la oración, tu rostro va a cambiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está presente y se va a manifestar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Él es así. Su presencia hace que cambien hasta nuestra manera de hablar y de pensar. Así que bendito sea Dios, porque
Nos está dando el Señor la oportunidad de conocer y de entender por qué es tan importante ayunar. Y en estas van a ser 3, 4 clases, no recuerdo, pero la verdad es que nosotros vamos a aprender primeramente qué es el ayuno, por qué debemos de ayunar y luego vamos a ver los tipos de ayuno y la manera en la que debemos orar. Vamos a aprender mucho. Si ya lo sabíamos, lo vamos a confirmar. Aquí, por ejemplo, en los tiempos del profeta Isaías, 1000 años después de establecida la ley de Moisés, los judíos ya habían fallado al propósito y el espíritu del ayuno, ¿verdad? Y Dios tiene que reprenderlos por medio del profeta. Isaías les dice al pueblo, ¿verdad? En Isaías 58, 3, 4, que Jehová le habló y dice Jehová, ¿por qué dicen ayunamos y no existe caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunan, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz se oiga en lo alto, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a ayunar correctamente. No debemos ayunar si estamos nosotros con pleitos, con problemas, con contiendas. ¿Por qué? Porque al Señor no le agrada, no le agrada y no lo acepta este ayuno. Así que podemos ver claramente que ellos ayunaban, pero a la vez murmuraban, hacían su voluntad, oprimían, contendían, debatían. A ver, incluso observaban a ver quién ayunaba más días y se ofendían unos a otros. Así que ese ayuno no tiene ningún valor espiritual y te vas a morir de hambre, ¿verdad? Porque Dios no va a aceptar ese ayuno en obediencia. Es imposible que Dios acepte ese tipo de ayunos. Continuamos. Ahora, en el tiempo del profeta Zacarías, 1200 años después de la ley de Moisés, los judíos tenían 4 ayunos. ¿Te acuerdan que primero fue el Señor estableció un ayuno ahí en este Levítico? De repente, 1200 años después, los judíos ya tienen 4 tipos de ayuno o 4 ayunos principales al año. Y lo podemos ver aquí en Zacarías 8:19. Dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, el ayuno del cuarto mes, el ayuno del quinto mes, el ayuno del séptimo mes y el ayuno del 10º se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en festivas solemnidades. Amad pues la verdad y la paz. O sea, ya estaban ayunando 4 veces al año y ayunaban precisamente en los tiempos de las fiestas, ¿verdad? Entonces, era una manera de que todo el pueblo, toda la nación, junta, ayunaba. Ayunaban pues para Dios, ¿verdad? Pero cuando ya estamos en los tiempos de Cristo, le cambiamos. Siguiente. 500 años después de Zacarías, los judíos ya tenían 104 ayunos al año. Por eso el fariseo que menciona a Cristo en Lucas 18 decía que ayunaba 2 veces a la semana, o sea, 104 ayunos al año, ¿verdad? Entonces, por eso le llamaba el Señor fariseo. ¿Por qué? Porque esos fariseos eran muy legalistas. Eran hombres y mujeres que se dedicaban a ayunar, pero la verdad era imposible entenderlo, pero como ahí eran fariseos, eran de la ley, pues entonces se tenía que hacer de acuerdo a como ellos también decían, ¿verdad? Y ahí en el Lucas 18:12 dice
Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y Jesús puso de ejemplo a este hombre, ¿verdad? Lo puso de ejemplo de que era un fariseo que estaba diciendo, oh Señor, yo ayuno, yo hago esto, yo lo hago el otro, ¿verdad? Y dice que estaba un pagano y decía, Señor, ten misericordia de mí. Entonces, la soberbia a veces también de estar mostrando cuánto ayunas tú y ves que los demás no ayunan, eso tampoco debe de ser. Y ahorita vamos a ver por qué. Así que con este maratón de ayunos, en lugar de 4 ayunos al año, él creía estar dentro de la justicia de Dios, pero en realidad no había tal justificación. ¿Por qué? Porque el ayuno en sí mismo, o el número de días que uno ayune para hacer la mención o hacer alarde de ello, no va a tener validez en la presencia de Dios. Nosotros no debemos andarle diciendo a la gente, ay, estoy ayunando. Si es que están pidiendo la iglesia, van a ayunar tales días, bueno, ya entonces nosotros sabemos que, pues, que la gente sabe que estamos ayunando, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros debemos guardar silencio, no andar comentando que nosotros estamos ayunando. Fíjense, por eso Jeremías 14:12 decía, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, decía Jehová. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los voy a consumir con espada, con hambre y con pestilencia. Y no es que el Señor no se agradara de que, oye, pues están ayunando 2 veces a la semana, pues está bien. Si tú así sientes en tu corazón ayunar 2 veces a la semana, gloria a Dios que lo hagas. O 1 vez a la semana, es bíblico, lo puedes hacer, pero como dijimos, pero que ese día yo esté en reposo de mis actividades, esté teniendo tiempos estudiando la palabra y tiempos orando. O sea, no voy a estar ayunando 2 veces a la semana y discutiendo y peleando y observando quién se ora, quién se ayuna, quién no ayuna, o juzgando, ¿verdad? Porque ahí ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar. Para Dios no tiene validez. No, no es un ayuno perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor conoce tu corazón. Él sabe las motivaciones por las cuales tú ayunas y por las cuales tú le comentas a la gente que tú estás ayunando, que tú sí ayunas cada semana, que tú sí ayunas 1 vez al mes o 2 veces al mes. Esto es entre tú y el Padre, ¿verdad? A menos de que sea el ayuno general de la iglesia, pues entonces sí, a ver, a ti te toca ayunar tal día y tal día, pero esto es diferente a tus ayunos que tú haces con el Señor aparte. Entonces debemos de tener mucho cuidado en lo que nosotros hacemos, hablamos y pensamos, ¿verdad? Porque el que está viéndolo todo es el Padre. Así que tengamos cuidado en nuestra manera de ayunar y no, debemos entender, como dice el Padre, que a Él no le interesa cuántos días ayunes. Lo que le interesa es tu corazón que esté humillado, arrepentido y sobre todo dice que prefiere la obediencia al sacrificio, ¿verdad? Puedes ayunar todo lo que quieras ayunar, pero pues no estás en obediencia y eso ya no funciona. Así que el ayuno bíblico lo podemos ver incluso en el ejemplo que Jesús dio. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches en preparación para su ministerio y él enseñó a sus discípulos sobre el poder y la importancia del ayuno. Y este mandamiento de ayunar continúa en nuestros días. Y en la tentación en el desierto, Satanás le estuvo sugiriendo a Cristo que hiciera obras para mostrar su poder,
cómo era transformar las piedras en pan, y si leemos todo Mateo, del 4 al 10, podemos ver que pidió otras cosas el diablo que hiciera Jesús, pero él dijo, no, yo no voy a decir nada, no voy a hacer nada, ¿verdad? Y siempre declarando la palabra. Él siempre lo exhortó con la palabra. Lo podemos ver aquí en Mateo 4, del 1 al 4. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del hombre, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con el diablo porque lo que sale de la boca, o todo lo que sale de la boca de Dios, o sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando nosotros estamos ayunando y orando la palabra y declarando la palabra que leemos, eso nos va a llevar a nosotros a que si el diablo nos ha tenido, ¿cómo decirles? No engañado, sino que ha estado enviando dardos de fuego para hacernos sentirnos como con duda, con incertidumbre. Si el Señor nos ha hablado, nos ha dado una palabra y nosotros estamos ayunando, ¿para qué? Para fortalecernos, para que el Señor nos permita tener esa seguridad, esa paz, esa certeza de que cuando Él habla lo cumple, ¿verdad? Entonces, cuando viene así como tentó el diablo a Jesús, nosotros tenemos que declarar la palabra, la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos permitirle al diablo que nos engañe. Cuando nosotros conocemos la verdad, esta nos va a hacer totalmente libres. Y nosotros ya estudiamos la doctrina de las Santas Escrituras y hemos visto que la palabra de Dios dice, conoceréis la verdad y esta te hará libre. Así que no importa todos los dardos que te envíe el enemigo, porque en especial lo hace en el ayuno. Tú estás ayunando, tú estás buscando de Dios y es cuando más te ataca el diablo. Entonces nosotros debemos estar siempre listos para declararle la palabra, siempre. Así que por eso decía Cristo, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, no va a vivir nada más de pan, sino de la palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de la Biblia completa, ¿verdad? Nosotros creemos en que la palabra de Dios es la verdad y es sí, amén, como decíamos. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo ofrece instrucciones específicas sobre cómo es el ayuno bíblico. Y lo dice aquí claramente en Mateo 6, 16 al 18. Dice, cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro para no mostrar a los hombres que estás ayunando, ¿no? Que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. ¿Por qué nos dice eso? Porque volvemos a lo mismo. No tengo por qué andar informando a la gente que yo estoy ayunando. No tengo por qué andarle diciendo, ay, mira, yo estoy en ayuno. Yo sí soy muy religioso, yo sí soy un hijo de Dios, yo sí llevo los mandamientos, porque ahí vendría un espíritu de arrogancia, un espíritu de soberbia, que al Padre no le gusta, ¿verdad? Entonces ya ahí estaríamos pecando de arrogancia, de orgullo, de vanagloria y de soberbia y terminaría no funcionando nuestro ayuno.
por nuestra manera de ver, de pensar y de hablar. Entonces, nos está pidiendo, no le digas a nadie que estás ayunando, a menos digo, cuando es un ayuno a nivel congregacional, porque ahí sí vamos a tener que tener, a ti te toca tal día, a ti te toca tal día y así, ¿no? Pero cuando son nuestros ayunos personales, guardemos nuestro corazón, guardemos nuestra boca, para que el Señor acepte nuestro ayuno, para que el Señor se dé cuenta que nosotros estamos ayunando, para que cambie nuestra manera de ser, para que cambie nuestra actitud, para que cambie toda nuestra mentalidad, porque para eso ayunamos, ¿verdad? El ayuno es para que nosotros seamos cambiados, transformados, regenerados. Por eso es tan importante que nosotros guardemos nuestro corazón y nuestra boca, para que el Señor se sienta agradado por ese ayuno, por ese sacrificio en donde nosotros no comemos nada, pero al mismo tiempo estamos comiendo la Biblia, la palabra de Dios, y estamos teniendo una comunión, una relación con el Padre por medio de la oración. Amén. Amén. Continuamos. Así que el ayuno bíblico es para humillar el alma delante de Dios. Es decir, yo voy a ayunar porque yo tengo tantas cosas que tengo que entregar, que la única manera de doblegar mi carne va a ser ayunando, no comiendo, ¿verdad? Y voy a humillarme delante de Dios. Y David decía en el Salmo 35:13, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí con ayuno a mi alma y mi oración se volvía a mi Señor. En ese tiempo en el que a lo mejor él estaba cuidando a alguien, ¿verdad? Que estaba enfermo, dice que él se vistió de cilicio, o sea, de luto, que se echó tierra y rasgó sus vestiduras y no comió. Y su oración se volvió a Dios. Él estaba haciendo ¿qué? Humillando su alma delante de Dios. Eso es lo que hacemos nosotros. Cuando nosotros ayunamos, estamos primeramente afligiendo nuestra carne, porque pues nos da hambre, ¿no? Estamos afligiendo nuestra alma, porque tiene el deseo de comer. Pero al mismo tiempo, nosotros nos estamos humillando delante del Señor, no humillándonos de que nosotros digamos que somos, que queramos decirle, chantajear al Señor, por supuesto que no. Estamos humillando nuestra alma delante de Dios, entregándole todo nuestro ser, declarando que nosotros estamos haciendo un sacrificio, pero para agradar a Dios, para que por medio de Él nos limpie nuestras asperezas, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Por eso nuestra oración dice, se volvía a mi Señor. O sea, nuestra oración debe de estar con el Señor, orando y diciéndole todo lo que tenemos y somos para que Él nos purifique. ¿Y cómo lo hacemos? Negándonos a nosotros mismos a dejar de comer para ser agradables a los ojos de Dios, para que el Señor nos ayude a hacer cambios radicales en nuestra forma de ver, de pensar y de ser. Yo cuando siento que ya de plano ando muy carnalita, yo digo, ay, ya me hace falta un ayuno, como que ya ando mucho en la carne, ¿no? Y digo, en el aspecto de que todo veo así cosas que no me gustan y me molesto y esto y lo otro, aquello, y digo, "Ay, ya mi carne está medio rebeldona,
Entonces yo digo, no, voy a ayunar porque de plano sí tengo que menguar mi carne, o sea, humillar mi alma delante de Dios. También ayunamos para crucificar los apetitos, la que sigue, para crucificar los apetitos y negar los deseos de la carne y dar todo el tiempo a Dios y a la oración. Pablo decía en Primera de Corintios, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Aquí está hablando de los esposos, ¿verdad? Que hasta de qué te vas tú a negar, a no tener contacto sexual con tu esposo, de mutuo consentimiento. Dice, no se nieguen el uno al otro, a menos de que vayan a tener tiempos de oración. Y aquí podemos añadirle, ¿verdad? El ayuno. Si voy a dejar de comer, también voy a dejar de tener contacto sexual con mi esposo, para los que son casados. Entonces, en un acuerdo con él, le vas a decir, ¿sabes qué, mi amor? Ahorita vamos a tener tiempos de oración, tiempo de ayuno y tiempo de la lectura de la palabra, ¿verdad? Y ahí dice Pablo, y vuélvanse luego a juntar en uno para que no les tiente el diablo a causa de vuestra incontinencia. O sea, solamente es por el tiempo de ayunar. Entonces, eso nos va a dar esta oportunidad a nosotros. Esa es parte de lo que Pablo hablaba sobre el matrimonio, ¿verdad? Pero nosotros nos vamos a abstener de ver televisión, ¿verdad? Nos vamos a abstener de estar viendo el internet, tal vez. Vamos a abstenernos de distracciones del mundo. Y a lo mejor ese día le vamos a tener que decir a las personas, no me llamen por teléfono porque voy a estar en ayuno, o si es que les tienes confianza, y si no, nada más decirles, ¿sabes qué? Mañana voy a estar ocupada, no voy a poder atender a nadie, voy a tener un tiempo personal, ¿verdad? Y ya, con eso. Y así no estás, ya te llaman por teléfono, para que no haya distracciones. Y así tener tu tiempo de ayuno, aunque sea un día, pero tener ese tiempo verdadero de ayuno, en donde yo me voy a encerrar, no precisamente enterrar, ¿verdad? Pero sí voy a tener ese tiempo disponible para dedicárselo a Dios, para dedicárselo al Espíritu Santo, para dedicárselo al Padre. Y el Padre, en ese tiempo de ayuno, en ese tiempo de oración y en ese tiempo de la lectura de la palabra, me va a revelar cosas. Así como se le mostró y se le reveló a Moisés. Y va a haber un tiempo de descanso, de reposo, un tiempo a donde nosotros es como nos vamos a desintoxicar del cuerpo, ¿verdad? Vamos a desintoxicar de no comer, vamos a desintoxicarnos nuestro hígado, nuestros riñones, nuestro estómago, ¿verdad? Pero también vamos a desintoxicarnos del mundo. Y vamos a tener esta comunión, esta intimidad, esa relación que casi no podemos tener completamente por los afanes del mundo, por las cosas que luego tenemos que andar haciendo, que es el trabajo, que es el esposo, que la escuela, que incluyendo que los afanes de la iglesia, porque a veces servimos a la obra de Dios, pero no al Dios de la obra. Cuando ya notemos que estamos trabajando para la obra de Dios más que para el Señor de la obra, tenemos que pararle. Tenemos que detenernos.
A Dios le gusta que tú sirvas en la iglesia. A Dios le gusta que tú trabajes para el reino de Dios. Perfecto. Estás trabajando para la obra de Dios. Pero al Señor le agrada más que tú estés con el Señor de la obra. ¿Se acuerdan de Marta y de María? Cuando Marta le dijo, Señor, dile a María que ya se pare, estoy haciendo yo las cosas sola. Le dijo, ¿sabes qué, Marta? María escogió el mejor, lo mejor, el mejor lugar, el mejor momento. Lo mismo nos dice el Señor. Cuando te dice, puedes parar un tiempo, un día, puedes parar un momento en los afanes de tu casa con tu familia, en los afanes de la iglesia por servir, en los afanes de tu trabajo. Porque si estuvieras enferma y no te pudieras parar, no irías a trabajar, no irías a la iglesia y no estarías atendiendo a tu familia, ¿verdad? Pero el Señor nos da salud, nos da vida, prosperidad. Entonces, ¿podrías parar un momento? Regálame un día. Y ese día, estate conmigo, a mis pies, porque te quiero mostrar algo, porque te voy a revelar algo, porque te voy a dar la estrategia de lo que tú requieres y necesitas para ciertas cosas. Para, para. Yo te digo cómo hacerlo. Yo te digo cuál es la solución de ciertas cosas. Yo te voy a revelar, por mi espíritu te voy a revelar cuál es el meollo del problema, la raíz del problema. Pero hay que callar, hay que parar y hay que sentarnos a los pies del Señor. Y lo tenemos que hacer, porque de otra manera, ¿cómo vamos a resolver ciertas cosas? ¿O cómo el Señor nos va a revelar la raíz de ciertas situaciones? Entonces es importante que nos neguemos a nosotros mismos. Aquí habla Pablo, niéguense el uno al otro porque son esposos y de mutuo acuerdo. Pues ahora yo me pongo de acuerdo, los que no tenemos esposo, nos ponemos de acuerdo con la familia, en la iglesia, en la escuela, en el trabajo, y yo me pongo de mutuo acuerdo para que ese día no voy a servir. Ese día no voy a ir a trabajar, ese día no voy a estar atendiendo a mi familia. Nadie se muere si no lo atiendes, ¿verdad? Pero va a ser tan importante para que cuando tú salgas de ese lugar secreto, vas a salir resplandeciente como Moisés. Y no es tanto que vayas a traer las tablas de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero sí va a haber una respuesta y vas a descubrir por medio de la palabra que Dios te va a dar, esa palabra rema que yo siempre digo, las pepitas de oro. Y ahí te va a revelar el Señor cómo solucionar ciertas cosas o cómo actuar, o si aceptas o no aceptas cambio de trabajo, cambio de casa, y qué sé yo, lo que tú requieras y lo que necesites. Pero estoy segura que ya no vamos a salir como entramos ahí al lugar secreto. Así que es necesario que hagamos eso y que nos pongamos un tiempo de ayuno, de oración y de lectura de la palabra de Dios. ¿Amén? Continuamos. Y también dice que es para ayunar en secreto, ya dijimos, ¿verdad? Para no mostrar a los hombres, dice Mateo 6:18, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público.
Ya hablamos de lo que va a suceder si tú le dedicas un tiempo a Dios, un día a Dios, unas horas a Dios, que normalmente el ayuno es de 24 horas, no es de 10 horas, no es de 8 horas, no es de la mañana, esos no son ayunos, ese no es un ayuno, el ayuno es de 24 horas. Y ya después vamos a ver los tipos de ayuno, ¿verdad? El total, el natural y el parcial, ¿verdad? Y hay otro más. Entonces, nosotros, como dice aquí en lo secreto, ya dijimos todo lo que va a suceder, todo lo que va a pasar, y después cuando ya se resuelvan las cosas, nos va a recompensar en público. Y entonces Cristo va a ser glorificado, porque la gente va a decir, mira, wow, lo que hizo Dios en ella, lo que hizo Dios en él, pero nadie sabe que nosotros tuvimos un tiempo en lo secreto con el Señor, ese tiempo tan delicioso, tan enriquecedor para nosotros, para nuestro espíritu, en el cual el Señor nos va a hablar. Así que tiene que ser en secreto. En secreto, no hay necesidad de andar divulgándolo, ¿verdad? Continuamos. Todos los cristianos debemos practicar el ayuno bíblico conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque podemos ver claramente que el ayuno debe tener un propósito definido. Uno de los propósitos más importantes es tener relación y comunión con Dios de la manera más cercana que podamos y renunciar a las obras de la carne, como ya dijimos hace rato, ¿verdad? Ese es mi propósito principal, relacionarme con el Señor, tener esa comunión con el Señor, esa intimidad con el Señor, conocerlo y renunciar a lo que yo esté haciendo, a todo, pero ese propósito definido es el que me va a llevar a por qué quiero ayunar. Como les decía, ¿verdad? Pues si ya ando así, yo ya me siento que ya ando muy en la carne, ¿no? Porque somos seres humanos. Como de repente, como que de repente el viejo hombre quiere salir, ¿verdad? Otra vez. Ya me ando enojando más, ya discuto más, ya alego más. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta, ah, caray, necesito menguar mi carne. Y eso es por medio de un ayuno, porque te vas a negar a ti misma, vas a negar y a renunciar a estas obras de la carne por medio del ayuno, de la oración y de la palabra de Dios. Amén. Ahora, también debemos tener ese ayuno que debemos practicar por necesidades definidas. Continuamos. Uno es un propósito. Primer propósito es tener comunión, intimidad, relación con Dios. Y el otro es por las necesidades definidas que tenemos. Y volvemos a lo mismo. Nos va a ayudar el ayuno a obtener fortaleza de carácter. O sea, a controlar nuestros apetitos y nuestras pasiones, porque pues somos muy pasionales, somos muy almáticos. Y así vamos a frenar con el ayuno, a vencer debilidades o encontrar solución a problemas. Y por medio del ayuno, la oración y la palabra de Dios, vamos a desarrollar nuestra fe. Porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, allí en este ayuno, como decíamos, ahí vamos a ponerle un freno a nuestra carne.
a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, porque luego esos nos manipulan. ¿Se acuerdan como cuando hablamos y estudiamos sobre el hombre espiritual? En el alma están las emociones, los pensamientos, los sentimientos, los cinco sentidos, el consciente, el inconsciente y el subconsciente. ¿Cómo controlo mi alma? Por medio de el ayuno, la oración y la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que fortalecernos para poder menguar esa carne. Así que por eso en la Biblia tenemos casos cuando Dios por boca del profeta convocaba al pueblo al ayuno y al arrepentimiento ante la inminencia de algún juicio. ¿Se acuerdan del juicio que venía contra Nínive? Y Jonás no quería ir a decirle, ¿verdad? Dios le había mandado, ve y dile que si no se arrepienten, va a ser destruido Nínive. Y él no quiso porque dijo, ¿por qué no? ¿Por qué vas a salvarlos? Son malvados, destrúyelos, ¿verdad? O sea, ¿por qué siempre convocaban al ayuno y al arrepentimiento cuando venía un juicio? Vemos también a Esther, esa mujer, cuando Mardoqueo le dice, vamos a ayunar porque van a destruir al pueblo de los judíos, ¿verdad? Y aunque tú seas reina, también tú vas a morir. Y ella dijo, voy a convocar en ayuno, 3 días de ayuno. Era un ayuno para ponerse a cuentas con Dios, un ayuno para arrepentimiento, un ayuno para evitar que el juicio de Dios descendiera sobre ellos. Es bíblico que tú ayunes también, por ejemplo, por tu familia. Estás ayunando por ti y por tu familia para clamar por misericordia. Pero no es un ayuno de a ver si cambian ellos, no, porque cada quien tiene que pasar por pruebas y cada quien tiene que pagar el juicio, ¿verdad? Los ayunos son para que nosotros entreguemos todas nuestras áreas, pero también nosotros podemos a nivel familia completa, todos ayunar pidiendo misericordia, porque viene un juicio. Y si hay un juicio contra una nación, pues la mayoría de la gente, todos debemos de ayunar para evitar que nuestra nación se pierda, cosa que ya no se hace, ya no ves que oren ni ayunen por las naciones, más que la iglesia de Cristo es la que muchas veces nos ponemos a ayunar por lo que viene, por un nuevo presidente, por las votaciones, por tanta cosa que viene, o por cosas que hemos visto en la naturaleza, que estamos clamando por misericordia para que detenga sus juicios contra nuestras naciones. Pero es una convocación a nivel congregacional, a nivel provincia, a nivel pueblo, ¿verdad? Así que también es correcto y bíblico que el pastor por dirección convoque ayuno a la iglesia por alguna de las necesidades de la misma iglesia, ¿verdad? O sea, ahí estamos nosotros como congregación independiente, no todas las congregaciones, sino nuestra congregación. El Señor le habla al pastor y le dice, ¿sabes qué? Congrega, convoca a orar, a ayunar, a clamar por misericordia por cada familia, por cada mujer, cada hombre, por los niños, por los jóvenes, por los ancianos. Nosotros tenemos que obedecer nuestras autoridades
para pedirle al Señor misericordia, misericordia, pero todos, cada uno, vamos a ayunar, menguando nuestra carne en cada uno de la congregación. Vamos a menguar nuestra carne, vamos a ayunar, vamos a pedirle al Señor perdón por cada individualmente, perdón por nuestros pecados. Si se dan cuenta, estamos ayunando, aunque esté a nivel congregacional, por nosotros mismos, clamando por misericordia y pidiendo perdón por lo que nosotros hayamos hecho y por lo que están haciendo nuestros familiares, ¿verdad? No podemos cambiar la circunstancia de nuestra familia porque ellos tienen también que arrepentirse, pero sí podemos orar para que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Entonces, es, es así como en el tiempo de Israel que convocaban ayuno y todo Israel ayunaba, Nínive ayunó, y muchos ejemplos que vamos a ver más adelante ayunaban por la nación, ¿verdad? Por su nación, pero convocaban ayuno. Así que cuando tu pastor te diga, sabes que el Señor me está pidiendo que ayunemos, vamos a ayunar 2 semanas, 15 días, vamos a ayunar un mes. Entonces ahí nos dividimos los días de ayuno y vamos a estar ayunando por nuestras necesidades. Vamos a estar ayunando por nosotros mismos. Vamos a estar ayunando pidiendo misericordia para cada uno de nuestra familia y de los congregantes. Así que si tú empiezas a ayunar, perdón, empiezas a ayunar por ti mismo principalmente, ya la unidad, todos ayunando por cada necesidad personal, se hace un grupo completo y todos estamos ayunando. Y eso es maravilloso porque Dios sí contesta nuestras oraciones y cuando ve ese ayuno que es de arrepentimiento, ¿sí? Continuamos. En cierta ocasión, cuando los discípulos no pudieron sanar a un endemoniado, le preguntaban a Jesús, ¿verdad? Le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y el Señor les contestó, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Primeramente, nuestra poca fe puede ser que nosotros no hemos tenido ese tiempo, como dijimos ahorita, que nuestra fe va a crecer por nuestra comunión, nuestra relación con Dios, al estar ahí orando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos convence de pecado, justicia, juicio, y Él pone el querer como el hacer. Por tanto, Él nos va a revelar la Escritura y nos va a mostrar la verdad, pero como si saliera así de las páginas, saliera las letras así que tú las puedes ver como nunca, reveladas. Entonces, por eso es tan importante que si tú vas a ir a liberar a alguien, pues tienes que tener ese tiempo de oración, de ayuno y de la palabra de Dios para que tu fe crezca, ¿verdad? Crezca como un grano de mostaza, ¿verdad? Dice, si tuvieras fe como, como un grano de mostaza, podrías hacer grandes cosas. No te dice el Señor, va a crecer tu fe, no, vas a tener una fe sobrenatural.
Así que cuando vas a orar por alguien y se manifiestan los demonios, los echas fuera en el nombre de Jesús, por la autoridad que te ha dado la palabra de Dios, por la autoridad que sabes que tú tienes, porque escrito está que el Señor nos ha dado autoridad, que Cristo al vencer se le dio toda potestad, autoridad, poder y dominio en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y que a nosotros su iglesia le ha dado la autoridad, el poder y el dominio para echar fuera demonios. Con esa seguridad y esa certeza que me da el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, mi fe crece en este aspecto de decir, tengo potestad, tengo autoridad para echar fuera demonios. Dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Entonces es importante que antes de que yo vaya a liberar a alguien o orar por alguien que sé que está endemoniado, pues primeramente yo me tengo que poner en ese lugar secreto para que me revele el Señor cómo hacerlo. Y por medio de la oración, el Señor me va a mostrar cosas. Por medio de la palabra me va a decir cómo. Y como yo estoy ayunando, negándome a mí misma, menguando en mi carnalidad, va a fluir el espíritu humano y este espíritu humano se va a enriquecer con el Espíritu Santo de Dios, porque el que te está revelando las cosas es el Espíritu de Cristo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que tengamos esos tiempos de ayuno, esos tiempos de retirarnos con el Señor para que de repente aparezca un endemoniado. Yo sé que yo tengo autoridad, poder y dominio para reprender las obras del diablo y echar fuera los demonios, ¿verdad? No importa que yo no esté en el ministerio de liberación, pero yo soy hija de Dios y soy parte de la iglesia de Cristo. Y si él dice que le ha delegado el poder, autoridad y dominio a la iglesia, pues tú eres parte de la iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy parte del cuerpo de Cristo. Y como somos parte del cuerpo de Cristo, tengo autoridad. Tenemos autoridad. Pero ¿cómo lo confirmo? ¿Cómo me aseguro? ¿Cómo lo creo? En oración, en ayuno y en la lectura de la palabra. Ahí el Señor me va a confirmar quién soy en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que tenemos que fortalecer nuestra fe para poder ver cosas gloriosas. Así que la razón principal que dio Cristo por la poca fe, ¿verdad? Así que esa fe necesita oración, la oración necesita el ayuno y por medio de la oración y el ayuno vamos a meditar la palabra de Dios y la fe se va a fortalecer y entonces van a manifestarse los resultados milagrosos, ¿verdad? Es como una alegoría, ¿verdad? La fe necesita la oración necesita el ayuno y por medio de la oración y el ayuno, la meditación de la palabra de Dios, la fe es fortalecida y entonces se manifiestan los resultados milagrosos. Amén. Hermanita Ale, dime, Sí, hermanita Margarita, perdón la interrupción. Eh, no está bien. Usted está diciendo que, bueno, la Biblia nos dice, va en Lucas 10:19, que Dios nos dio el poder de toda autoridad y dice, les dio el poder de pisotear serpientes y escorpiones. Nos dio el poder porque somos hijos. Cuando ya recibimos a Cristo, pasamos a ser hijos de Él. Pero Es, una duda, yo tengo, una vez en una liberación, bueno, una persona empezó a orar y una persona, una autoridad le dijo, no, tú no puedes orar porque tú no tienes liberación. Entonces yo lo tenía platicando con mi esposito, nos dijo él, es que cuando somos hijos de Dios tenemos la autoridad.
bueno, siempre y cuando tenemos una vida igual, ¿verdad? Correcta de Dios. Aquí la duda es, aunque no tenga uno el don de liberación, uno puede orar por una liberación, hermana Margarita. Es que somos parte de la iglesia y la No, iglesia, creo que se me a fue la la señal. iglesia se le ha dado esta autoridad, esta potestad, este poder. Aquí el problema es que tú tengas miedo. Cuando tú tienes ese sentimiento de temor, no estoy diciendo tú, pero me refiero, si esa persona tiene miedo, aunque sea hijo de Dios, aunque sea parte de la iglesia, y aunque tenga el poder, la autoridad y la unción, según de acuerdo a la palabra de Dios, si esa persona tiene miedo, mejor que ni se acerque. Si esa persona no está segura de que puede reprender a los espíritus, que no se acerque, porque el diablo huele, como los perros, huele el temor, huele el miedo. Y entonces puede venir contra ti un espíritu de contragolpe, ¿no? Como lo hemos visto, Ok, gracias, hermana Margarita. pero no es de que, tú no estás tú no, tú no eres parte del Ministerio de Liberación. En tu caso, que tú fuiste liberada, tienes más autoridad de lo que te imaginas, porque tú conoces a esos espíritus que Amén. tenían atormentada. Es como en el caso Sí, digamos, en mi caso, ¿cómo no voy a entender yo una mujer que ha sido abandonada, rechazada, repudiada? ¿Cómo no voy a entender su dolor? ¿Cómo no voy a conocer este espíritu de rechazo, de orfandad, de desamor? ¿Cómo no voy a entender si yo lo viví? Ahí es donde yo ato, reprendo y maldigo, ¿no? Y lo mismo cuando está alguien enfermo, una persona que está sanada es usada por Dios para el don de sanidad. Y en tu caso que tú fuiste liberada, tú conoces la condición en la que te tenían y tú puedes entender a esta persona que está siendo también atada y sí, autoridad, claro. tienes la autoridad para echar fuera Amén. demonios. Todos tenemos autoridad para echar fuera demonios, pero no todos tienen el conocimiento y no lo deben de hacer. Si no tienen el conocimiento, ni meterse, ¿verdad? Les da miedo, no te acerques, tú no lo hagas. No por eso no eres más que otros, sino simplemente estás consciente de que tú no estás preparada para poder andar echando fuera demonios y mejor no te metes en ese aspecto, ¿verdad? Dejarles el lugar a las personas que tienen esa seguridad y esa autoridad y incluso llamémoslo ministerio. ¿Y por qué se le llama ministerio? Porque es como en el grupo de intercesión. Tú sabes que tú puedes, te gusta orar por otros, sientes el deseo de tu corazón orar por otros. Ah, bueno, entonces tú tienes este don y este ministerio de intercesora. Igual el Señor cuando pues por todas las experiencias que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Maggie y yo, ¿verdad? Que desde que empezamos de bebés, ay, el ataque de demonios. Y eso nos llevó a conocer la guerra espiritual. O sea, no fue por favor o aprende, sino a esto te vas a dedicar y el Señor nos ha ejercitado, pero en vivo y a todo color, ¿verdad? Y no ha sido fácil. Si a mí me dice el Señor, tú vas a hacer vas a estar en el ministerio de liberación, le digo, no, gracias. Porque ¿quién quiere ser atacada? ¿Quién quiere verlos o sentirlos y percibirlos? Yo creo que nadie, nos da miedo al principio.
Pero si el Señor te dice, tienes la capacidad y tú puedes, y has pasado por tanta cosa, ¿verdad? Nosotros no estuvimos endemoniados, ni tuvimos problemas de, 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 ataduras hasta mentales ni nada, pero nos han atacado espiritualmente de una manera espantosa, horrible los demonios, y hemos tenido que pelear, luchar y estudiar, porque llegó un momento en que no había quien nos guiara, quien nos dijera qué es esto de guerra espiritual. Y nosotros tuvimos que andar buscando, comprando libros, guiándonos por pastores que se dedicaban a la liberación, que no nos decían están locos o están en pecado o comieron frijoles, y por eso tienen pesadillas. No, no, no. No había quien nos guiara y nos dirigiera, más que el Espíritu Santo nos decía, reprende y echa y esto, lo otro, y con lo poco que sabíamos nosotros echábamos fuera demonios, pero fue algo tremendo, terrible, espantoso. Ahora ya tenemos el conocimiento, ya tenemos la autoridad, ¿verdad? Si a eso le quieres llamar el Ministerio de Liberación, bueno, pues sí lo tengo, sí lo tiene Maggie, ¿verdad? Pero el hecho de que todos podamos con la autoridad de Dios echar fuera demonios, claro que sí. Porque si en determinado momento tú te ves en la necesidad de que alguien se puso ahí en la iglesia medio loquito o que en la calle se te pone medio pesado o te quieren amenazar, atacar, en el nombre de Jesús te ato, porque tú tienes la seguridad de que eres hijo de Dios, porque tú sabes que te ha dado el Padre esa autoridad, porque te la ha delegado, porque dice que al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, el Padre y el Hijo del Espíritu Santo le ha delegado toda potestad, poder y dominio para echar fuera demonios, para que a todo lo que atemos en la tierra sea atado en el cielo, todo lo que desatemos en la tierra sea desatado en el cielo. Así que esa es la autoridad que tenemos, pero gracias también a que por medio del ayuno, nosotros ahí precisamente en mi caso, ¿verdad? De que hemos tenido tantas manifestaciones de ataques, que luego yo decía, bueno, habrá una puerta abierta que tenga alguien de mi familia, mis hijos abrieron puertas por eso, hay manifestaciones, y el Señor me dijo, no, que te estoy ejercitando, ¿verdad? Ahí fue cuando yo ya entendí, dije, no, esto es una enseñanza. Ya hasta ahora lo entiendo, ¿verdad? Después de tantos años de luchas, pues el Señor nos llevó a aprender, 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 aprender. Y en los tiempos de ayuno, ahí es donde tú tienes que decirle al Señor, ¿verdad? Señor, ¿qué hago con esta situación? Las manifestaciones, esto, lo otro, como y el Señor te da las estrategias y te da pura palabra de juicio contra tus enemigos. Te da pura palabra de que el hechicero morirán, te da palabra de que no haya agorero contra Israel, así. Eso es lo que te lleva la oración, el ayuno y la lectura de la palabra, de acuerdo a ciertos ministerios. Así que por eso nosotros podemos orar y reprender las obras del diablo, porque para esto dice que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, ¿no? ¿Y quién es el Hijo de Dios? Mi Salvador, mi Redentor. Él es mi sustituto y Él es mi propiciación y Él es el Señor de la creación, el Rey de Reyes y Él es mi Padre. Él es mi Dios y si lo veo desde el punto de vista del Dios triuno. Entonces, tenemos esa autoridad, pero tenemos que estar menguando nuestra carne para poder ser usados. De otra manera, imagínate con la carnota ahí, ¿cómo me voy a pelear con los demonios? Me van a dar como le hicieron a los hijos de Seba, ¿verdad? A Cristo conozco, a Pablo conozco, pero a ti qué, pum, vale, ¿verdad? Por andar en la carne, por no tener estos tiempos de oración, de ayuno y de meditación de la palabra de Dios. ¿Sí?
Bueno, continuamos. Nosotros vemos que el ayuno o los muchos días de ayuno que uno pueda hacer no son para ganar méritos, ni para establecer un récord de ayuno, ni para impresionar a la gente, ni para impresionar a Dios, ni a los demonios, ¿verdad? Porque a veces tú ayunas, pero ayunas de la carne y el diablo dice, esto no me asusta, ¿verdad? Así que uno ayuna para que, para fortalecerse en su propia vida espiritual. Quien ayuna 1, 2, 10, 40 días, no lo debe de proclamar. Dijimos que el Señor le gusta y le agrada que ese asunto privado entre Él y nosotros sea en secreto. O sea, ¿por qué tengo yo que andar divulgando, verdad? Yo ayuné 40 días. Yo nunca he ayunado 40 días, la verdad. Pero digo, yo ayuné 5 días, yo ayuné, sí, qué bueno, y saliste muerto de hambre nada más, porque no veo cambio, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender la doctrina del ayuno bíblico. Por eso estas enseñanzas, porque nada más nos dicen, tienen que ayunar, vamos a ayunar para esto, pero no te dicen cómo, qué debes hacer para ayunar, qué cosas debes de hacer ese día del ayuno. Por eso a veces no funciona. O dices, bueno, yo voy a ayunar mediodía. Pues eso no es ayuno. Eso es no desayunar. Ay, bueno, yo voy a ayunar toda la tarde. Tampoco es desayuno. Es dejar de comer en la tarde y en la noche. Tu ayuno debe de ser 24 horas. Puedes empezar de 10 de la noche a 10 de la mañana. 9 de la noche a 9 de la mañana, no es cierto, a 9 de la noche a 9 de la tarde. Y si tú empiezas desde la mañanita, pues hasta el siguiente día, ¿verdad? De 6 de la mañana a 6 de la mañana. Y para los que estamos empezando, entonces, no pueden tener ayunos totales, no pueden tener ayunos naturales, sino que vamos a aprender a tener ayunos parciales y los que estamos con gastritis, con problemas de salud, tampoco. El Señor no nos obliga, pero como nosotros decimos que, o sea, no nos obliga a ayunos totales y podemos tener un ayuno parcial, que eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Es decir, vas a ayunar comiendo fruta, vas a ayunar comiendo jugo, pero ahí vamos a ver cómo vas a tomarte la fruta, cómo vas a tomarte el jugo, ¿verdad? Y qué jugos y qué fruta. ¿Para qué? Para que tu estómago no esté vacío, para que no te vaya a enfermar más. Porque el Señor entiende. El Señor dice, es mejor la obediencia que el sacrificio. Tú te vas a poner a ayunar días enteros en desobediencia, no funciona. Mejor ni ayunas, ¿verdad? Y dice Mateo 6:18. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que lo ve en secreto te va a recompensar en público. Ya lo vimos, ¿verdad? Eso. Y nos vuelve a decir, guárdalo en secreto, pero hazlo bien, ayuna correctamente. Las intenciones de tu corazón deben de ser buenas para ese ayuno también.
Y pues por último, vamos a ver esto, que en la siguiente clase lo vamos a ver. El ayuno es un mandamiento, ¿se dan cuenta? Es un mandamiento. Orar y ayunar es un mandamiento. El ayuno es abstenerse por completo de alimentos. Y el ayuno siempre debe durar 40 horas. Digo, 24 horas. ¿De dónde vi 40? 24 horas. El ayuno debe ir siempre acompañado de la oración. Y el ayuno debe de tener un propósito, ¿verdad? Entonces, estas 4 cosas o 5 cosas, 5 puntos los vamos a ver más adelante, pero es importante que entendamos cuál es la forma correcta de ayunar según la Biblia, entendiendo que es un mandato, entendiendo que voy a dejar de comer, entendiendo que cuesta un día completo no comer, entendiendo que yo tengo que leer la palabra y orar, y entendiendo que yo debo de tener un propósito, primeramente por el cual el más importante es tener comunión, relación, intimidad con Dios, ¿verdad? Y la finalidad de del ayuno, ahí vamos a ver cuál es tu finalidad, y la principal que siempre debemos de tener es para que nosotros menguemos, para que nosotros alimentemos a nuestro espíritu humano, para que nosotros dejemos de darle de comer y tenerlo verdaderamente en ayuno a nuestra alma y a nuestro cuerpo, para que el espíritu humano pueda tener el alimento espiritual que tanto necesita, porque a veces lo tenemos nosotros totalmente hambriento y sediento. Nuestro espíritu humano a veces no lo alimentamos. No, nosotros comemos, bebemos, pero cuando tu espíritu humano dice, no le entiende ya la palabra, ya no escucha la voz de Dios, ya no tiene ganas ni de orar, ni de nada, es porque tu espíritu está muriéndose de hambre, porque no le das de comer, no le das palabra, no oras, no ayunas. No puedes ser efectivo en el reino de Dios si tu espíritu humano está secándose, muriéndose de hambre, porque entonces hasta se va a quedar sordo, no va a escuchar la voz del Espíritu Santo. Ya resucitó tu espíritu humano a causa de que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador. Ahora aliméntalo para que pueda tener bien atentos sus oídos a la voz del Espíritu Santo. De otra manera, no puedo escuchar al Espíritu Santo, no puedo ser sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mi espíritu está menguando, de que no le doy palabra, no le doy ayuno, no le doy paz, no le doy descanso y no le doy de comer y ni le doy de beber, que es la palabra de Dios. Así que tenemos que cuidar nuestro espíritu humano para poder ser sensibles a la voz de Dios. Y de esa manera Dios nos puede guiar, dirigir, ¿verdad? Entonces, en esta primera lección del ayuno, como ven, nos estamos introduciendo qué es el ayuno, por qué el ayuno, para qué el ayuno, ¿verdad? Todavía nos falta mucho de ver, quizá 3, 4 clases, no estoy segura, pero vamos a ver paso a paso. Primeramente, la importancia del ayuno, ¿verdad? Saber para qué y por qué nosotros tenemos que ayunar leyendo la palabra y orando y teniendo ese tiempo privado con el Señor. Así que espero que les haya sacado de dudas
o les haya confirmado muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, terminamos con esta clase.